Hola amigos de internet, mi nombre es Josie y este es mi canal Josie Soy Josie. Este es mi canal donde documento todo mi día a día, mi tratar de perder peso, mi sueño de salir a viajar por el mundo y todo lo que me pasa diariamente. Por lo que ahorita estoy pasando por un proceso delicado, una enfermedad que me tiene en cama hace 26 días. Y quédate en este video para que vea cómo sigue mi proceso. Los quiero. Un montón de cosas, pero resulta que tengo 10, 11 días en cama, van haciendo hoy. Se me diagnosticó con una infección de tejidos blandos y si ven, esta es mi pierna. Todo esto está en color oscurito, está todo esto duro, como si fuera la piel de, como piel de lagarto, realmente. Me asusté bastante porque la doctora que me vio pues me dijo que si no me lo cuidaba, iba a entrar en necrosis, que para los que no sepan qué es una necrosis, se llama gangrena. Bueno amigos, día número 15 en cama. Ayer a las 10 de la mañana se me acabó el medicamento que me mandó la doctora, el cual me ayudó muy poco. A esta hora del día pasé una muy mala noche. Se tomó la resolución de ir al hospital otra vez y queríamos ir al hospital donde lo atendieron la primera vez. Pues hoy es jueves y pasé una noche muy mal en el hospital metropolitano, esperando a ver que me atiendan. ¿Verdad que usted había venido hace unos días? 11 días, corazón. Sí, ya Uy. ¿Usted viene a valoración o a...? No, estoy todo. El examen de tejidos blandos se me avanzó. Ajá. Tengo que tocarle esto. Sí, se va así. La guardo. Y eso me llega el correo. La inyección de hoy no te la han puesto. Están antes de medianoche, más que todo por la procalcitonina. Lo que es el hemograma y la PCR están para ahorita como en 2 horas más o menos. Entonces usted la ocupa para mañana. Para mañana, sí, para mañana está. Mañana la recojo. Sí, se me presito. Apriete el bracito. Mejor ni veo mejor. No me dan miedo las agujas. Respira. No sentí nada, eso tiene mano de ángel. Ok. Bracito. Bueno, ya llegué del hospital. Mañana tengo cita otra vez con un internista para ver si me ponen antibiótico directo a la vena, ambulatorio, o sea, estar yendo al hospital a ponérmelo, o si me internan en el hospital para tenerme bajo observación.
Pues nada, aquí vamos. Bueno, deséenme mucha suerte, pero no me gusta para nada los hospitales. Bueno, estoy en el hospital metropolitano esperando cita con un internista para seguir con el proceso de la pierna, esperando de que todo me salga bien. Sí, en su caso, la posibilidad de que haya resistencia bacteriana es muy alta, porque ya estuvo expuesto a un antibiótico. Y a conocer la pierna, usted dice más bien que se le extendió. Se me extendió un poco hacia abajo, sí. Entonces, hay poca respuesta al tratamiento, hay compromiso o extensión de la infección, ¿verdad? Entonces, ya aquí no hay más tratamiento oral que logre resolver ese cuadro, así como está. Tiene que ser a la vena. Tiene que ser tratamiento intravenoso. Y para eso, sí hay que llevar un seguimiento más de cerca, porque hay que ir vigilando marcadores de inflamación, estar haciendo chequeos de examen de sangre, vigilando que esa infección no progrese más de lo que está ahorita y no se vaya a complicar. Y el ultrasonido es para ver que no haya alguna corrección, un absceso que haya que llenarlo. Pero sí. Y él no puede venir a ponerse el antibiótico. Estar viniendo. O sea, lo ideal sería estar en un internamiento corto, ¿verdad? Es que ahí está el problema, ¿no? Un entrenamiento como de cuántos días. Sí, estamos hablando de antibióticos de 10, incluso puede extender a 14 días. Imagínense. Es que económicamente no estamos para Yo eso. estoy en trabajo. Él está desempleado. Okay. Y por desgracia tampoco tengo seguro. Sí, no tiene seguro del Estado tampoco. No se puede poner ambulatorio, o sea, venir cada. Entonces, Es una opción, pero sí tiene que estar viniendo. Vamos a ver ese caso. Vamos a ver qué opción puede ser antibiótico. Llegamos así. Lo que podemos hacer es mandamos a emergencias. O sea, yo les dejo las indicaciones a ellos en emergencias ahorita. Para que pongan la primera dosis. Que tomen unas muestras de sangre y le coordinen el razonamiento y coordinar con ellos para que estén viniendo diariamente. cada 8 horas. Cada 8 horas. Sí, nosotros estamos cerca. Ayer está siempre en reposo. Sí, pero cada 8 horas, obviamente cada vez que venga me van a cobrar el tratamiento, ¿verdad? Sí, claro. ¿No sabe usted cuánto anda ese? Ni idea. Voy a ponerlo y vamos a ver si el lítico, la pierna izquierda. Estuvo tomando amoxicilina con cloroblanco. Finalizó hace 10 días y finalizó hace 2. Ajá. La cuestión es que el enrojecimiento del eritema sí se extendió completamente en toda la cara anterior de la pierna izquierda. Claro, y No ya hay- detectó la causa vascular. Sí, en teoría ya puso que no hay compromiso vascular. Sí, señor. No hay fiebre, no hay datos que tuvieran compromiso sistémico en este momento, ¿verdad? Ajá.
le hablé al paciente la posibilidad de un internamiento, pero parece que no se va a poder por el tema económico. Yo lo que estaba pensando en la posibilidad de dejarle clindamicina, es una opción. Y tenemos que la medicina oral, no sé si quieras iniciar la primera dosis intravenosa antes, dar clindamicina oral y valorar como tal la evolución, digamos, de la consulta externa. También tenemos tratamientos orales cuando se trata de desarrollo resistentes, pero si el tratamiento es bastante, digamos, eso suscitar un tratamiento. Entonces sería tal vez valorar esa opción con los pacientes, y ellos están de acuerdo, ¿verdad? Y el medicamento tal vez no sea en la farmacia de Templazalzón, pero sí se puede conseguir en la farmacia en San José o en Itobe, que se llama farmacias hospitalarias. ¿Cuál es el antibiótico? ¿Incluye clindamicina? ¿Perdón? ¿Cuál antibiótico? Clindamicina sí tenemos oral. Entonces, ¿Intravenoso solamente hay? tenemos 300 cada 8 horas, no sé qué cada 2. Ok, pero para una dosis intravenosa sí hay para colocar. Sí, es intravenosa. De hecho, yo creo que es a los 900 en carga o 600 en su efecto si quieres. Entonces sería nada más hablarlo directamente con farmacias y ellos ahí te pueden ayudar. Okay. Digamos que le quiero dejar por lo menos inicialmente unos 3 días, a ver qué tal le va, ¿verdad? Entonces. Ok, el detalle es que si la colocación va a ser intravenosa, por los protocolos del Ministerio de Salud y de Seguridad del paciente, el paciente no se puede ir a la casa con vía. Entonces tendría que colocarse y quitarse la vía cada vez que se va a colocar el medicamento conveniente. Entonces en ese caso yo sí les recomendaría tal vez lo que hemos hecho, es la dosis de carga, monodosis intravenosa, y de una vez iniciar el tratamiento oral como para es una opción. O si preferirías también tratamiento intramuscular, no sé si cómo lo hacemos los coina mientras la clindamicina va haciendo efectos. Pero hoy tenemos esas opciones tal vez ahorita pensando en cobertura con un menor costo, pero sí definitivamente siempre ese servicio se va expandiendo. Y creo que empezando en esta fase de crisis resistente, y valoraría el tratamiento. Si quieren, pasan a la farmacia para que puedan adquirir ese medicamento. Ajá. Y luego vienen y me buscan para llevarlos a emergencias. Emergencias. Por lo menos Para que vean para que le pongan el tratamiento hoy ya. sí, exactamente, para que sepan que él va a estar viniendo, ¿verdad? Sí. Y para que se colocando. Está bien, entonces vamos a la farmacia. Nati. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Eso sí duele mucho. Descansa. ¿Listo? No. Sí, señor. Bueno, ayer, después de la intravenosa, quedé como muy cansado.
me vine a dormir y no les terminé de grabar el video que estaba haciendo ayer en el hospital. Pero me dieron muy malas noticias, no referente a mi infección, sino al costo. Bueno, yo no sé si algunos saben, estoy desempleado desde la pandemia, he tenido trabajos esporádicos, trabajo en tiempos parciales en otras cosas, pero realmente estoy desempleado y no tengo seguro médico de mi país. Y la clínica que yo fui es una clínica privada que trabaja con un plan mensual, pero aún así prácticamente sale muy caro. Prácticamente salían 2 millones de colones el tratamiento que me querían hacer, ya sea internamiento o ambulatorio, más o menos andaban 2 millones de dólares, más o menos como $4,000 para que me entiendan. $4,000, sí, personas, sí. Costa Rica es caro, en medicina es bastante caro. Aunque si usted está afiliado a la Caja del Seguro Social de mi país, es relativamente barato, pero yo sin trabajo estaba con otras necesidades, nunca pagué el seguro, nunca lo seguí pagando, lo cancelé y ahí estas son las consecuencias que ahora tengo que pagar. Me pusieron una dosis ayer de un medicamento, me pusieron 900 mililitros o miligramos, perdón, de un medicamento que me hizo muy bien. De hecho el pie amaneció muy bien hoy, pero prácticamente todo el día he pasado durmiendo entre las pastillas del dolor y las pastillas, el antibiótico que me pusieron, y estábamos resolviendo a ver qué hacíamos. Mi hermana es doctora, pero ella vive en Paso Canoas, en la frontera sur con Panamá. Ella trabaja allá en la clínica allá de la Caja del Seguro, y estaba valorando la posibilidad de irme para allá. Todo el día hemos estado viendo cómo valoramos, y a lo que resolvimos fue que mi hermana me va a mandar un tratamiento, y aquí yo voy a tener que buscar quién me inyecte. No va a ser vía vena, sino inyección intramuscular, y otro tratamiento que has tomado, a ver si funciona y me alivia lo de la infección en tejidos blandos. Pasé hoy un día muy preocupado, un día de mucho estrés, pero mi hermana me informó todo esto ahora, que ella resolvió con otra amiga que también trabaja ahí en la caja ayudarme, y para que yo no manejara hasta allá, porque la otra tenía que manejar, son 5 horas de viaje, un viaje muy extenuante y muy cansado, y yo no puedo estar con el pie tanto apoyándolo porque eso perjudica la infección. Entonces, bueno, aquí seguimos. Espero que me apoyen. Quiero salir a viajar, quiero salir a vivir ya después de esta experiencia. Esta es la segunda experiencia que tengo de que realmente con esta pierna. La primera fue mi accidente, donde me quebré esta pierna en 4 partes, y ahora esta infección por una tontera y un descuido mío, realmente. Pero no, vamos a ver vamos a enseñarles un poquito cómo está la pierna hoy. Hay una parte oscura ahí, pero realmente la pierna ya no está roja como estaba ayer. El antibiótico que me pusieron me sigue haciendo efecto. Y ya espero yo mañana ya empezar con las inyecciones y con todo esto. Deseenme suerte, amigos.